Muy buenas, estimado profesor Pablo Vargas y compañeros todos. Se presenta el estudiante de Ingeniería Industrial Misael Morales y en esta hora les estaré hablando acerca de la reactivación económica de Panamá. A manera de introducción les puedo decir de que en la historia de la humanidad se han visto muchos hitos importantes en los cuales podemos estudiar para poder inferir el futuro de nuestra economía mundial. Es decir, podemos en los siglos pasados imperios como el neerlandés, el francés y el británico nos cuentan acerca de cómo fueron su auge y declive de cada imperio, el cual el auge está basado principalmente en la economía de servicio, la producción, la industrialización y el reforzamiento del aspecto militar, lo cual crea una fortaleza entre el comercio internacional. Sin embargo, el declive en la mayoría de los casos es la poca administración del dinero y de los recursos que se tienen, además de, de no solventar correctamente los préstamos que cada país o cada imperio ha realizado. Es decir, que en muchas crisis económicas que se dan por caso de guerras o pandemias, epidemias, ha ocasionado de que la economía descienda de tal manera que el alivio económico, en vez de fomentar la industrialización y la producción la circulación correcta de la economía, lo que muchos imperios han realizado es imprimir más dinero, es decir, más moneda de cambio que se cambia por oro, lo cual crea que el dinero se devalúe al pasar de la historia, al pasar del transcurrir del tiempo, por lo que muchos imperios decayeron debido a que en vez de tener otras estrategias que puedan solventar el problema momentáneo que se tiene, el factor común es imprimir más dinero, y eso es lo que estamos viendo con el actual imperio americano, es decir, Estados Unidos, que en la pandemia hemos sido golpeados por, por el virus, también por el desempleo, por la informalidad, hemos sido golpeados por muchos aspectos económicos y de salud. Estados Unidos ha brindado por medio de ayuda social a las personas más vulnerables medidas económicas como bonos solidarios, se puede decir, y también, además del excesivo gasto militar, que se cree que está en 780.000 millones de dólares. Para el gasto militar 2021 también se han añadido otros gastos para la contribución de la guerra Rusia-Ucrania, y el gasto ha sido mucho mayor, y lo que está creando es una desestabilización de la economía mundial debido a que desde 1991 se termina la Guerra Fría, se desintegra la Unión Soviética y Estados Unidos entra como el único regidor de la economía del mundo. Es decir, de que se crea el mundo unipolar entre las fuerzas y potencias mundiales. Sin embargo, al día de hoy, a través de la pandemia, se ha creado el mundo multipolar, es decir, países que han accionado como Rusia y China entre la lucha de poderes de la economía del mundo, ha creado una desestabilización en los países de Europa y América Latina debido a que estamos vinculados a la economía americana. Por ejemplo, en Panamá nosotros usamos el dólar, es decir, somos un país dolarizado. Entonces esto crea de que todo lo que le pasa a Estados Unidos nos puede repercutir a cada uno de nosotros. El alza de combustible ha sido crítico en estos momentos, ya que nosotros veníamos golpeados por una pandemia arrolladora que, a pesar de llevarse muchas vidas, también ha empobrecido a la población latinoamericana, que en la mayoría de los casos son países subdesarrollados y no desarrollados, cuya reactivación económica de cada país latinoamericano se ha visto mermada debido a que no tienen muchos recursos y tecnología, estrategias para poder reactivar su economía. Por lo que una de las medidas que se han implementado para reactivar la economía es producir la industrialización, hacer de que la industrialización sea una de las prioridades entre los gobiernos de Latinoamérica y también de Panamá, para que no podamos ser totalmente dependientes a países como China o Rusia o el mismo Estados Unidos, sino que cada país pueda crear su propia riqueza con el propio talento que hay
en cada país, es decir, el talento del recurso humano. Podemos ver de que la pandemia ha incidido que se cree mucha informalidad, mucho desempleo, además de mucha desestabilización social. Los crímenes han aumentado. Sin embargo, una de las soluciones que los puedo dar son los siguientes. En el caso de Panamá, para crear un mercado competitivo interno y que los productos puedan bajarse, o sea, puedan bajar de precio, se tiene que permitir que empresas extranjeras inviertan en Panamá, es decir, de que los aranceles e impuestos bajen y se cree un mercado competitivo en Panamá a la hora de proporcionar y ofrecer productos y servicios. Otra de las medidas que se puede dar es eliminar la corrupción, disminuirla, porque eliminarla no se puede completamente de la noche a la mañana. Sin embargo, la disminución de la corrupción y la legislación correcta de la economía de Panamá es un factor importante, ya que se puede distribuir correctamente el dinero. Por ejemplo, el presidente de la República de Panamá, Nito Cortizo, Laurentino Cortizo Cohen, estableció de que se iba a recortar el salario a un 50%, además del vicepresidente, pero también instó a que muchas personas dependientes del Estado se recorten el salario. Y la mejora del sistema de educación pública es importante, ya que se puede establecer la tecnología para que, para que se mejoren los establecimientos pedagógicos y de enseñanza del país. Por lo que es importante esto que le estoy mencionando, ya que el gobierno de la República de Panamá ha accionado como es la banca solidaria, que es establecer préstamos a microemprendedores de $2,000 a $5,000. También a través del Banco de Desarrollo Agropecuario, préstamos que puedan aliviar y a través de intereses muy bajos ayudar al sector agropecuario, que es un sector muy productivo de este país. Y eso además de la educación pública, que es importante. Por ende, a manera de conclusión, la economía está vinculada a Estados Unidos. Debemos de conocer hacer un análisis interno y externo para fortalecer y prevenir las estrategias que Panamá tiene que tomar para que Panamá pueda ser un país competitivo a nivel de la región. Así que esto es todo y muchas gracias.